Paz y bien, hermanos y hermanas. Escucharemos hoy la liturgia de este tercer domingo de Pascua. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo: ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y lo soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañed para el Señor fieles suyos, dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, en la visión escuché la voz de muchos ángeles. Eran millares y millones alrededor del trono y de los vivientes y de los ancianos, y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo lo que hay en ellos, decían: al que se siente en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor y la gloria, y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Y los ancianos se postraron rindiendo homenaje. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír esto, que era Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a la tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de recoger.
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús le dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor Jesús. Se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el tercer domingo de Pascua. La primera lectura nos presenta el discurso de defensa que Pedro hace ante el Sanedrín judío, que ha comenzado a perseguir a los primeros cristianos después que los saduceos y las clases sacerdotales, los verdaderos responsables de la condena de Jesús, se han percatado de que lo que el Nazareno trajo al pueblo no lo habían logrado hacer desaparecer con su muerte. Los discípulos, que comenzaron tímidamente a anunciar el Evangelio, van perdiendo el miedo y están dispuestos a dar razón de su fe y de su nuevo modo de vida. Fueron encarcelados y lograron su libertad misteriosamente. No podremos centrarnos solamente en el hecho de la resurrección en la persona de Jesús, sino también debemos considerar que la resurrección de Jesús cambia la vida y el horizonte de sus discípulos. Y esto es muy importante igualmente, ya que sin ello, si bien proclame muchas veces que Jesús ha sido resucitado, no se hubiera ido muy lejos. Es decir, la resurrección de Jesús también da una identidad definitiva a la comunidad cristiana. Ahora la causa de Jesús les apasiona, les fascina y logran dar un sentido a su vida, que es fundamentalmente anunciar el Evangelio. La lectura del libro del Apocalipsis nos narra una visión del iluminado de Patmos, en la que se adentra en el santuario celeste, una forma de hablar de una experiencia intensa de lo divino y la salvación. ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde aparece una figura clave del Apocalipsis? El Cordero degollado, que es el Señor crucificado, aunque ya resucitado. Con él estaba toda la plenitud de la vida y del poder divino, como lo muestra el número 7, 7 cuernos y 7 espíritus. La visión, pues, es la liturgia cósmica. En realidad, todo el libro del Apocalipsis es una liturgia del misterio pascual, la celebración y aclamación del misterio de la muerte y de la resurrección. Por medio de la liturgia, los hombres nos trasladamos a aquello que no se puede expresar más que en símbolos, pero para celebrar y vivir lo que se ha hecho por nosotros. El Evangelio de este domingo, como todo San Juan capítulo 21, es muy probablemente un añadido a la obra cuando ya estaba terminada, pero procede de la misma comunidad joánica, pues contiene su mismo estilo, lenguaje y las mismas claves teológicas. El desplazamiento de Jerusalén al mar de Tiberíades nos sitúa en un clima anterior al que les obligó a volver a Jerusalén después de los acontecimientos de la resurrección. Quiere ser una forma de resarcir a Pedro, el primero de los apóstoles, de sus negaciones
en el momento de la pasión. Es muy importante que el discípulo amado, prototipo del seguidor de Jesús, hasta el final de este evangelio, detecte la presencia de Jesús el Señor y se lo indique así los demás. Es un detalle que no debe escapar, porque como muchos especialistas leen e interpretan, no se trata de una figura histórica, ni del autor del evangelio, sino de esa figura prototipo de fe y confianza para aceptar todo lo que el Jesús de San Juan dice en este escrito maravilloso. Pedro, al contrario, que en la pasión se tira al agua a su encuentro para arrepentirse por lo que había oscurecido con sus negaciones, parece como si todo en San Juan 21 hubiera escrito para reivindicar a Pedro. Es el gran protagonista, hasta el punto de que él solo tira de la red llena de la que habían pescado, para dar a entender cómo está dispuesto ahora a seguir hasta el final al Señor. Pero no debemos olvidar que es el discípulo amado en el versículo 7 el que delata o revela la situación. Si antes se ha hablado de los zebedeos, no quiere decir que en el texto el discípulo amado sea uno de ellos. Es el discípulo que casi siempre acierta con una palabra de fe y de confianza. Es el que señala el camino en el que descubre que es el Señor y entonces Pedro se arroja. El relato nos muestra un cierto itinerario de la resurrección como San Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 35, con los discípulos de Maús. Ahora, las experiencias de la resurrección van calando poco a poco en ellos. Por eso no se les ocurrió preguntar quién era Jesús. Reconocieron enseguida que era el Señor, que quería reconducir sus vidas. De nuevo tendrían que abandonar como al principio las redes y las barcas para anunciar a este Señor a todos los hombres. También hay una comida, como en el caso de San Lucas 24:13, que tiene una simbología muy determinada. La cena, la Eucaristía. Aquí parezca que es una comida de verificación de que verdaderamente era el Señor resucitado. Por todo lo anterior, pues prepara el momento en que el Señor le pide a Pedro el testimonio de su amor y su fidelidad, porque a él le debe encomendar la responsabilidad de la primera comunidad de discípulos. Pedro, pues, se nos presenta como el primero, pero entendido su primado. Desde la experiencia del amor, que es la experiencia base de la teología del Evangelio de Juan, las preguntas sobre el amor con el juego encadenado entre los verbos griegos, filio y agapo, amar en ambos casos, han dado mucho de qué hablar. Pero por encima de todo, esas tres interpretaciones a Pedro por su amor recuerdan necesariamente las tres negaciones de la pasión en San Juan 18:17. Con esto reivindica la tradición joánica al pescador de Galilea. Sus negaciones, su miseria y su debilidad no impiden que pueda ser el guía de la comunidad de los discípulos. No es el discípulo perfecto. Eso para el evangelio joánico es el discípulo amado. Pero su amor al Señor ha curado su pasado. Sus negaciones, en realidad en el evangelio de Juan todo se cura con el amor, y esta pues es una experiencia fundamental de la resurrección, porque en Tiberíades quien se hace presente con sus signos y pidiendo amor y dando amor es el Señor resucitado. El encuentro pues con Jesús se ha dado cuando los discípulos desanimados todo parecía haber terminado. En el momento de la muerte de Jesús en la cruz ya no había lugar para sueños ni ilusiones. Había vuelto a sus antiguas labores, otra vez las redes y la pesca en el lago, otra vez las noches en la orilla con las redes vacías y el cuerpo cansado. Pero sucede lo impensable. Una figura familiar está en la orilla, le sugiere que echen la red al otro lado de la barca. Esta vez la red se llena. Los discípulos sienten temor, pero saben que esa figura familiar es Jesús. No hay duda. Cuando llegan a la orilla, les espera con el fuego preparado, encendido, y el almuerzo también. Bendice el pan y lo reparte, y se encuentran de nuevo comiendo con Jesús, como tantas veces cuando recorrían los caminos de Galilea, como aquella última cena en la que Jesús les dijo que su muerte era la condición para una nueva alianza entre Dios y los hombres. Aunque no todos entendieron nada, ahora comienzan a entender. Se les abre el entendimiento. Si Jesús está vivo, es que todas sus palabras eran verdaderas. Otra vez se les abre el corazón a la esperanza y a las ilusiones. Otra vez Jesús les dice: sígueme.
Por eso los discípulos no tienen temor en anunciar el Evangelio. La buena nueva de Jesús ha resucitado y de que su reino es una promesa real. No es una fantasía, no es una ficción. Vale la pena arriesgarse por él. Aunque los jefes de su pueblo les prohíban hablar de Jesús, no pueden callar. Ellos son testigos de que Dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador. Nosotros seguimos siendo los testigos del resucitado en nuestro mundo. Cuando nos sentimos cansados, celebramos la Eucaristía y Jesús se hace pan bendito que nos da la fuerza para seguir creyendo, para seguir proclamando el Evangelio. La alegría de sabernos salvados, la esperanza de un futuro nuevo en fraternidad y el compromiso para aquí y ahora comenzar a vivir el amor a nuestros hermanos y hermanas. Pidamos al Señor que siempre nos dé su Santo Espíritu y que sepamos reconocer a Jesús no solo en la fracción del pan, no solo junto a la mesa, no solo junto al pescado asado o junto al pan partido, sino también en todos aquellos hermanos que sufren angustias, depresiones, tristezas, zozobras, fracasos, enfermedades. Ahí reconozcamos el rostro de Cristo que está entre nosotros, camina entre nosotros y necesitan de nosotros. Necesitan mirar ese rostro de Cristo que les sonríe, que les ama. Que el Señor os bendiga a todos y cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.